sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Padre mío, gracias. Dios mío, mi alma te alaba en esta preciosa mañana. Te exaltamos y te glorificamos porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Dios mío, en esta hora, aquí hay un pueblo que tú has redimido, pero que también tú que conoces y sabes todas las cosas, conforme a tu voluntad te pido que nos hables, que nos ministres. Mira a los amigos que han venido, Padre. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes salvar, libertar, romper cadenas, quebrantar todo yugo, Señor, que el enemigo haya puesto sobre sus vidas. Reprende al diablo, reprende a los demonios. Atamos, declaramos sin poder, inoperante, toda obra de brujería, satanismo, hechicería. Amordazamos todo instrumento del diablo y lo echamos fuera. Cortamos su reino satánico y lo declaramos inoperante. Y declaro victoria. En esta hora salva, tú vas a salvar hoy. Vas a romper ataduras, ya se están rompiendo en el nombre de Jesús. Y declaro que tu palabra va a cumplir el propósito con el cual tú la has enviado. Y que sea tu Espíritu Santo ayudándome. Espíritu Santo, hazlo por mí, habla por mí, porque nada sé. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede ponerse cómodo. Vamos a compartir hoy una enseñanza, hermanos, que tiene como título: no temas, Dios lo conoce todo. No temas, Dios lo conoce todo. Amén. Hay en el ser humano muchos temores por el día de mañana, muchos temores por el futuro, muchas incertidumbres por el momento que se está viviendo, y eso hace que el corazón del ser humano se turbe, se sienta triste, se sienta afligido, a veces sin esperanzas. Pero quiero decirle que el Dios del cual habla Daniel, el que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes, y el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, el que revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y que con él mora la justicia, ciertamente él lo sabe todo, lo conoce todo. Y hoy vamos a hablar de uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. La omnisciencia es un atributo de Dios. Nadie más tiene ese atributo, solo lo tiene Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un atributo, amados hermanos, del cual vamos a hablar en esta mañana. La intención de la enseñanza es generar en el creyente confianza plena en Dios. Que el creyente, amados hermanos, pueda conocer perfectamente todo detalle, amados hermanos, todo detalle de esa omnisciencia de Dios. Que el creyente se interese por conocer la omnisciencia de Dios. Que el creyente no tenga dudas que el Señor lo sabe todo, que el Señor lo revela todo. Ve que no hay nada escondido que el Señor no lo revele. Quizás usted está en planes de hacer algún negocio, en planes de comprar o de vender, pero está un poquito indeciso, turbado, no sabe qué hacer. Pues déjeme decirle que el Dios que lo conoce todo es el único que le puede revelar los misterios y los secretos, lo que está en tinieblas. Si el negocio conviene,
si el negocio no le conviene. El Señor hoy nos va a mostrar esa parte importante de su atributo, hermanos. Un atributo divino importantísimo. Es poder, generar confianza del creyente hacia Dios. Que el creyente pueda entender que Dios tiene el control de todos los acontecimientos, tanto del pasado, del presente como del futuro. ¿Cuántos creen que Él tiene el control absoluto de todo? El Señor tiene el control absoluto de toda la naturaleza, de todo el reino, de todo el universo. Él controla todo, Él tiene todo en sus manos. Y todo lo sabe, hermanos. Y todo lo puede, porque eso es otro atributo, la omnipotencia, la omnisciencia, hermano, la omnipresencia. Pero hoy vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Él sabe qué momento difícil estás viviendo, cuál es la causa, el origen de ese problema que estás viviendo. Él conoce, hermanos, cuándo se acabará tu problema, cuándo se acabará tu dificultad. Él lo sabe todo. Él es el único que sabe arreglar los problemas y los arregla de una manera perfecta. Aleluya. A veces, como seres humanos que somos, somos diferentes a Dios. Y somos diferentes en que nosotros no sabemos nada, pero lo queremos saber todo. No podemos nada, pero queremos decir que lo podemos todo. Somos como niños pequeños, ¿verdad? Cuando están empezando a caminar. Así somos nosotros los seres humanos. Los niños pequeños, cuando están empezando a caminar, que ya dan los primeros pasitos, ya cuando la mamá o el papá lo quiere agarrar, él le hace forcejeo para que lo suelte. Y cuando lo suelta, pega el carrerón y por allá tropezó y cayó y se pegó y pegó el chillido. ¿Por qué? Porque él quiere sentirse independiente. Déjeme decirle en esta mañana, ningún ser humano en esta tierra es independiente. Ningún ser humano es capaz de hacer nada por sí solo en esta tierra. El Señor lo dijo en el libro de Juan capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos quieren confiar hoy en ese Dios omnisciente? ¿Cuántos quieren depositar su problema? ¿Cuántos quieren depositar su confianza en Él? ¿Cuántos quieren que el Señor les arregle el problema? Yo quiero que Él me arregle los problemas. Yo no los quiero arreglar yo, porque yo sé que yo no soy capaz de nada, hermano. Cuando nosotros tratamos de arreglar los problemas o de ayudarle a Dios, la embarramos, perdónenme la expresión. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Porque Dios nos ha dado promesas, hermano. Dios ha dicho que nos va a bendecir a todos. Dios ha dicho que nos ha tomado como hijos y Él se ha hecho padre a nosotros. Dios ha dicho que nosotros somos sus ovejas de su redil, ovejas de su redil, y que Él es nuestro pastor. Aleluya. Él ha dicho que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Él lo ha dicho. Hay promesas para usted, hay bendiciones para el pueblo, hay bendiciones. El problema es que no confiamos en la omnisciencia de Dios y queremos pegarle una ayudadita. Dios ha dicho que nos va a bendecir. Dios ha dicho, hermano, que las puertas del Hades, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios ha dicho, hermanos, que podrá venir tu enemigo, nuestro enemigo, el enemigo del cristiano, del creyente, que podrá venir por un camino, pero que ciertamente por 7 caminos tendrá que huir derrotado el enemigo. Aleluya. ¿Cuántos creen esa palabra en esta mañana? Es que el Señor lo ha dicho, está escrito. Para que quede más evidencia, está escrito. Él es omnisciente y por tanto Él
colocó un cerco alrededor de su pueblo. Dios colocó una protección, así como en Israel. Israel tiene una protección divina porque hay un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y hay una bendición sobre Israel, el pueblo de Israel, pero también sobre la iglesia hay una bendición. Porque nosotros somos las ramas injertadas al olivo verde que es Israel. Y las promesas de Abraham que prometió Dios a Israel también nos han alcanzado a nosotros por medio de Cristo. Eso dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles, y por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Hay bendición para ese pueblo de Dios que está aquí en esta mañana, para usted. Y Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos quieren esa bendición? Y no se preocupe por el mañana. Mire, ya Dios lo prometió, ya Dios lo dijo. Solamente vamos a mirar que a través de la omnisciencia de Dios, así como a Daniel, que estuvo en peligro de muerte, vamos a mirar algunos ejemplos. Bendito el nombre del Señor. Pero a veces queremos ayudarle a Dios porque ya nos creemos sabios. Y algunos se creen sabios y entonces empiezan a decir: no, es que lo que pasa es que Dios es una ilusión, Dios no existe. Y el hombre pues tiene que creer en algo. Y sí, parece que hay un ser más allá después de la muerte. Y el hombre empieza a meditar. El hombre empieza a razonar en su sabiduría humana. Pero realmente el Señor, el Dios Todopoderoso, el único que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que pone reyes, dice la palabra, el que muda los tiempos y las edades. O sea, los tiempos están en sus manos, hermano. El tiempo, el agua, la lluvia, el sol, la luna, todos los tiempos, porque Él puso el sol para los tiempos y la luna para los tiempos. De hecho, los campesinos miraban la luna y decían: ya es hora de sembrar todavía, ¿verdad, hermano Isaías? Porque si alguno sembraba, creo que en creciente, sembraba el maíz en creciente. ¿Sabe por qué puso Dios la luna ahí arriba? No fue de lujo nomás. Es para darle sentido al tiempo. Entonces, la luna está ahí para saber cuándo el campesino puede, y todavía, hermanos. Y yo me acuerdo que mi papá miraba la luna y decía: ya es hora de sembrar. Y si dejaba pasar ese tiempo y sembraba, el maíz se le iba en un varijón larguísimo, porque sembró en creciente. La luna, el Señor tiene el control de los tiempos, hermanos. También de la lluvia, porque si usted siembra en verano, pues la semilla no le va a crecer. Entonces aquí está el Dios que conoce los tiempos, que sabe los tiempos. Pero nosotros, hermanos, queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Él es el que revela lo profundo y lo escondido, y también conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Hermanos míos, vamos a mirar qué es la omnisciencia de Dios, que es un atributo maravilloso de Dios. En el hebreo es Yediat Hakol. Yediat Hakol. Esto significa conocimiento de todo. Conocimiento de todo. Es el atributo divino que define su conocimiento absoluto, infinito e inmediato de todas las cosas reales y posibles. Implica que Dios conoce el pasado, presente y futuro de forma simultánea, incluyendo pensamientos, acciones y detalles minuciosos del universo.
en donde encontramos algo que nos hable, porque vamos a mirar versículos que nos hablan directamente de la omnisciencia de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13. Vamos a mirar la palabra del Señor allí. Por favor, hermano Daniel, ¿ya lo tiene? Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Lo entendió, mi hermano? Mire, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada creado que el Señor no lo pueda ver, no tenga el control, no tenga el poder sobre eso. No hay nada en la tierra, no hay nada en el universo, nada. Lo que está arriba en los cielos y en la tierra, todo en absoluto Dios tiene el control. Todas las cosas están manifiestas y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Porque a veces tenemos pensamientos que no son los más correctos. Todo lo sabe el Señor. Ahorita miramos que no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya lo sabe. Y aquí está diciendo que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que, hermanos, a veces tratamos de ocultarnos, de escondernos, a veces tratamos de evadirle al Señor la responsabilidad, a veces tratamos de poner excusas por aquí, por allá, para no servirle a Dios, para no comprometernos con Dios, para andar por las orillitas como queriendo acariciar el pecado por aquí y queriendo tener un pie en la iglesia y otro en el mundo, y con esa indecisión. Pero el Señor lo conoce, hermanos. El Señor conoce su corazón, conoce sus pensamientos, y Él no quiere que usted esté entre dos pensamientos. Él no quiere que usted divague, que no sea, amados hermanos, inconstante, que usted sea una persona que confíe en la omnisciencia de Dios, que pueda entregar su vida, que pueda entregar sus pensamientos, que pueda entregarle su voluntad y rendírsela a Él, porque seguramente en las manos del Señor usted estará seguro, como estamos todos los que hemos un día decidido poner nuestras vidas en las manos de aquel que todo lo sabe. Sin el Señor todo es incierto. No es bueno andar por ahí, ¿verdad? No es bueno por ahí haciéndole el quite. No es bueno por ahí andar sacando excusas para el Señor, porque el Señor le llama a esas personas, le dice: necio, tú andas haciendo tus propios negocios. Tú dices: mañana vamos a traficar, vamos a negociar, iremos a tal y a otra ciudad y volveremos. Y el Señor le dice: necio, no sabe lo que será el día de mañana. Lo mismo le dijo el Señor a aquel hombre que dijo: mi negocio ha prosperado mucho, mis bienes han prosperado, voy a derribar todos los graneros que tengo y haré graneros nuevos mucho más grandes que los que tengo. Y él se hizo planes en él, se hizo planes internos. Su corazón se llenó de avaricia, su corazón se llenó, hermanos, de envidia. Y entonces dijo: voy a derribar esos graneros y me volveré rico. Voy a hacer muchos graneros más porque me he enriquecido y voy a prosperar mucho más. Y el Señor lo interrumpió y le dijo: necio, esta noche van a venir a pedir tu alma. Y lo que tú has obtenido, ¿de quién será? A veces hacemos planes para el mañana, y no es malo hacer planes para el mañana. No es malo anhelar que nos vaya bien, que mi negocio prospere. Lo que es malo es dejar al Señor atrás y decirle: Señor, usted no se meta en mi negocio. Porque hay gente que le dice al Señor: no, usted no se meta en mi negocio, déjeme. La muchachita dice: usted, Dios, no tiene nada que ver conmigo. A mí el que me gusta es ese Dios. Usted no me va a decir cuál es el que me gusta. Ese es el que me gusta, así sea un mechudo,
así sea un marihuanero, pero es el que le gusta. Y entonces desafían a Dios y le dicen: Dios, usted no me diga nada, ese es el que me gusta. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué actuamos así? Porque no conocemos la omnisciencia de Dios. Porque nosotros debemos entender que nada sabemos. ¿Cuántos dicen aquí: nada sé sin Cristo? Pero con Cristo todo lo sé, con Cristo todo lo puedo, con el Espíritu Santo todo lo veo. Entonces el problema no es ese. El problema no es que no se pueda enamorar, no es que no tenga su novio cuando sea el tiempo para que se case. El problema no es que no haga negocio, el problema es que deje a Dios y no lo tenga en cuenta, porque Él es el que lo sabe y a Él hay que consultarle, como lo consultó. Varios hombres de la Biblia lo consultaron. Y cuando uno hace planes y no tiene en cuenta la omnisciencia de Dios, es que Él es el que lo sabe si me va a ir bien. Él es el que me dice qué decisión debo tomar para que me vaya bien. En todas las áreas de mi vida, hasta para tomarme un remedio, yo tengo que orar: Dios mío, es tu voluntad que me tome estas pastas. Porque cuánta gente ha ido y casi lo matan con una inyección. Hasta para ponerme una inyección yo tengo que orar y decir: Señor, si es tu voluntad que me pongas inyección. ¿Cuántos oraron para ponerse la inyección del COVID? Silencio total. Hay que orar, porque nada sabemos, hermano. Es que el que lo sabe es el Señor. Él dice: yo soy el que revelo lo profundo. Y qué bueno que cuando el diablo, hermano, quiera tendernos una trampa, nosotros vamos y consultamos a Dios y el Señor me diga: es una trampa. El Señor me diga: no hagas ese negocio, detente, apártate de ahí. El Señor lo revela todo, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien engañar, buscando a quien torcer, buscando a quien, hermano, desviar del camino con sus mentiras, con sus engaños. Pero tenemos un Dios que lo revela, que sabe lo que está en profundo. Es más, que sabe lo que el diablo está pensando en contra suya. Pero hay un Dios que lo sabe todo y que puede desbaratar los planes de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y el Señor traerá revelación para librarnos del mal. Mire, esta revelación que le da Dios a Daniel, fue una revelación para librar no solo a Daniel y a sus 3 compañeros de la muerte, sino a todos los sátrapas. Porque el rey Nabucodonosor estaba loco, hermano. Ya estaba loco, hermano. Quería que le adivinaran un sueño del cual no se acordaban. Y entonces él dijo: adivíneme en el sueño, vamos a mirar. Y entonces, diga usted, rey, el sueño que tuvo. Y dijo: se me olvidó. Y ellos dijeron: rey, pero ¿cómo te vamos a adivinar un sueño que no sabemos? Y él dijo: o me lo adivinan o mueren todos. ¿Qué va a hacer, hermano? Es que el diablo a veces nos pone allí. El diablo a veces nos tiende trampas de esa manera y nos dice: bueno, o hace o se muere. Hermanos, es que tenemos un Dios maravilloso. Escuche bien Daniel capítulo 2. Vamos a mirarlo aquí, vamos a adelantarnos un poquito. Daniel capítulo 2 dice: en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, hermano. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos. Oiga, porque hay gente que se va donde la bruja que le adivine, va donde la bruja que le lea la mano. Y aquí en este pueblo hay hartos. Va para que le lean el horóscopo, para que le fumen el tabaco, para que le diga la suerte, a ver cómo le va a ir. A ver, léame la mano, a ver
si mi futuro es bueno, si el novio que tengo va a ser el príncipe azul que yo estaba buscando. Nabucodonosor consultó a todos esos brujos y ninguno de ellos le pudo dar respuesta a lo que estaba oculto y secreto, a lo que estaba en la sola potestad de Dios, porque Dios tiene el control de los reyes de la tierra también. Él es el que pone reyes y quita reyes. Aquí lo estamos mirando. Él es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y entonces ese rey Nabucodonosor estaba loco, hermano. Y buscó astrólogos, buscó los encantadores, los magos. Pero ¿quién le iba a explicar? Dice, para que le explicasen sus sueños, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Escuche. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Había una sentencia allí. Y entonces respondieron ellos, y si me mostráis el sueño, respondió Nabucodonosor, y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, segunda amenaza, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa, porque eso es lo que hace el brujo. Prepara respuesta mentirosa, aleluya. El brujo es mentiroso y engañador. Yo recuerdo una experiencia cuando era un joven que andaba por ahí enamorado, hermanos, con muchachas. Señor me libró de las garras del demonio. Y mi madre un día se le ocurrió la brillante idea. Dios la tiene en su santo reino porque el Señor la salvó. Ella dijo, mijo, parece que a usted le están haciendo brujería a esas mujeres que tiene. Como andaba con varias. Santo Dios. Yo lo voy a llevar donde un señor que sabe mucho, para que él le mande unos riegos, mijo, y esas mujeres no le hagan daño. Yo le dije, mamá, yo no creo en eso, porque yo era incrédulo, hermano. Entonces, no, vamos para allá. Y me dijo, yo dije, bueno, vamos pues, para no herirla a usted, para no hacerla. Y fuimos donde el brujo, hermano. Cuando yo dentro a la casa de ese brujo, hermano, había, no le miento, habían chivos. Habían gallinas subidas en la cama, habían patos, habían perros, habían gatos. Y esa casa huelía a 1000 demonios. Y el viejo estaba descamisado, con unos mochos rotos, sin zapato y con un tabaco en la boca. Y yo me atrincheré y le dije, mamá, y le hablé a Luis, y este tipo es el que me va a sacar a mí de la ruina. Este tipo está más arruinado que el diablo, vámonos de aquí. Y yo le dije, mamá, si este tipo que está más arruinado que yo es el que me va a sacar de la ruina, vámonos de aquí. Hermano, nos fuimos, me fui de ahí, hermano. A mamá no le gustó mucho, pero yo no, mamá. Hay que tener 5 sentidos de frente, pues. Y es que el diablo es mentiroso, mire. El diablo quería, Nabucodonosor dice, no, yo sé que ustedes están preparando una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Porque cuando la gente va donde el brujo, ¿sabe qué hace el brujo? No, hay que darle un tratamiento, porque ellos se creen médicos.
hay que darle un tratamiento. ¿Y cuánto dura el tratamiento? No, no sé, vamos, ahí vamos viendo, le van diciendo. Ahí vamos viendo, llévase esta primera botellita y le echan agua de alcantarilla y unas cuantas hierbas. ¿Y qué tengo que hacer? No, se baña con él y se toma una copita en la mañana. Pero aquí no hay de esos que han consultado brujos, ¿verdad? Esos están por allá en otro lado. Y cuando uno joven va, no, que vaya donde el brujo para que le dé el nido del pájaro macuá para que consiga mujeres. ¿Cuál nido de pájaro macuá? ¿De dónde sacaría ese rastrojo, hermano, esas chamisas? Y lo engaña, porque el brujo es engañador. Señor, lo reprenda al diablo. Y entonces estos brujos, claro, estaban tratando de gastarle tiempo. Y usted ve que ¿y cuánto le pago? Ahí había un señor en el parque el otro día. Nos encontramos un señor en el parque. Estaba bravo, hermanos. Yo estoy bravo con ese brujo que me robó. Le había robado un poco de plata porque le estaba haciendo un tratamiento y antes le iba peor. Bueno, aquí vemos unos brujos, hermano, dilatando el asunto, pero ¿sabe una cosa? Nabucodonosor se la sentenció y les dijo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación, porque el diablo no puede interpretar nada. Él no puede dar a conocer lo que está en lo oculto. Él no conoce tus pensamientos. No te dejes turbar, no te dejes engañar por el diablo. Él no sabe tus pensamientos, Él no sabe lo que piensas. Pero a veces quiere hacernos creer que Él sí sabe lo que estamos pensando. Mentiras del diablo. El diablo es astuto, hermano. Quiere controlar, quiere manipular. ¿Ve? Como aquella adivina y como aquel mago que se llamaba el mago Elimás. El mago Elimás y el mago Bar Jesús. Y entonces el mago Bar Jesús, cuando llegó Pablo y llegó Pedro, que llegaron allá a la ciudad de Filipos, había un mago que hacía artes magias y la gente creía que era un gran hombre de Dios. Pero cuando llegó el poder del Espíritu Santo, hermano, y le desenmascararon su mentira, el mago. Hoy hay mucha gente así, hermano. Hay mucha gente usada por el diablo que engaña a la gente. Y como aquella mujer que era una profetisa. Y esa mujer iba detrás de Pablo y detrás de Silas diciendo, estos son hombres, hijos del Dios Altísimo, que predican la verdad del Señor, la verdad del Evangelio. Y todos los días la muchacha detrás de Pablo y gritando y diciendo que esos eran hijos del Dios Altísimo que predicaban la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros en este tiempo lo hubiera, esta es la que necesito para que sea la copastora, esta es la que necesito para que sea la profetisa de la iglesia, y se la hubieran llevado para la iglesia. Pero lo más maravilloso es que la omnisciencia de Dios es un don también que Dios le ha dado a la iglesia, a los creyentes. Se llama el don de revelación, se llama el don de inspiración divina, hermano, que viene a nosotros para revelarnos, aleluya, qué tipo de espíritu es. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo maravilloso de esto es que Dios comparte ese tipo de dones, de atributos maravillosos con sus hijos. Nos da un poquito, nos dice, ahora te voy a dar revelación para que no te dejes engañar del demonio. Pero mire el asunto, hermano, el asunto es que esta gente querían, y ya Nabucodonosor se la estaba hueliendo, porque dijo, seguramente me van a dar una interpretación mentirosa y acomodada, y van a decir que esa es, pero esa no es. Ajá, ¿se da cuenta, hermano? Bendito el nombre del Señor. El diablo es mentiroso, hermanos. Quiere engañarnos, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces los caldeos respondieron delante de él y dijeron, no hay hombre sobre la tierra
que pueda declarar el asunto del rey, pero aquí hay más de uno que sí puede, porque tiene el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo tiene la revelación de Dios para saber lo que está en lo oculto. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. El Señor revela lo que está en lo oculto. El Señor revela lo que hay en los corazones. Mire, hermano, una vez me pasó algo tan extraordinario. Y pasó alguien al altar. Y cuando esa persona pasó al altar, a mí me empezó a oler algo extraño. Un olor como a sahumerio. Un olor como a incienso. Y yo huelía desde acá y ellos estaban ahí. De pronto puse la mirada en una muchacha y esta está practicando brujería. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Y allá dio un bote y cayó. Se llama la revelación divina. Es un don de Dios que le da a sus hijos, hermanos. ¿Cuántos quieren ese don? Aquí ellos dijeron, no, rey, no hay nadie. No hay ningún hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Aleluya. Hay cosas difíciles de resolver, pero el que tiene a Dios no tiene nada que temer. Aleluya. Por eso el tema es: no temas, Dios lo conoce todo. No te dejes turbar por lo que está oculto. No te dejes turbar, hermano. Aleluya, porque el asunto que el rey demanda es difícil. ¿Habrá algo difícil para nuestro Dios? Yo pregunto, ¿habrá algo difícil para nuestro Dios? ¿Habrá algo difícil para su Dios? ¿Qué lo ha turbado? ¿Qué lo ha estado turbando a usted? ¿Mañana se le cerraron las puertas? ¿Su esposo se fue y la dejó sola? ¿Con 3 o con 4 hijos? ¿Qué lo está turbando en esta mañana? ¿Qué lo está preocupando del día de mañana? Algunos están diciendo, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? Algunos están diciendo, ¿qué va a ser de mi negocio? Se me fue la mejor trabajadora. ¿Qué va a ser de mi estudio? Aleluya. Y muchos quizás andan turbados en este día. Y han dicho, hay un asunto difícil. Y es un asunto difícil de resolver. Pero es que precisamente el Dios que nos llamó, el Dios que te eligió, el Dios que te escogió, es Dios de lo imposible. Es Dios que todo lo sabe. Es Dios que tiene el control de tu mañana. Por eso el Señor nos da confianza, hermano, a través de su omnisciencia. Y dice, no te preocupes, hijo, el mañana tuyo yo ya lo sé. Si tú estás en mi mano, el mañana está seguro en mi mano. Mañana para ti en mis manos está seguro. No temas. Iglesia, no temas. ¿Por qué hay que temer si el omnisciente nos dice, desde el día que te llamé, desde el día que te escogí, tú eres pueblo mío, eres pueblo santo, real sacerdocio? No temas, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nuestras vidas están aseguradas hasta que Cristo venga, hermano. Ese es el mejor seguro de vida que tenemos. Es el Señor, porque el día de mañana no hay nada difícil, hermano. Solo hay que confiar en Él. Su omnisciencia me dice a mí que Él tiene el control, hermanos, de lo que está en lo profundo, lo que está escondido. Él tiene el control de lo que está en tinieblas. Y Él mora con la luz. Ellos dijeron, hay un asunto difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Aleluya. Pero tenemos un Dios que dijo, aleluya, yo habitaré entre vosotros. Hay un Dios que dice,
Si vosotros guardáis mi palabra, si ustedes guardan mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Hay un Dios que lo sabe todo, el Dios poderoso, que ha dicho que Él morará con nosotros, no con nosotros, sino en nosotros, o sea, en nosotros. Porque el cielo y la tierra no lo pueden contener, porque es tan grande, tan poderoso, tan sublime y eterno, tan santo y puro. Pero un corazón contrito y humillado, aleluya, sí lo puede retener, sí lo puede invitar a que venga a morar en Él. Qué lindo el Señor, hermano. Qué bueno el Señor. ¿Cuántos alaban a ese Dios que aunque es tan grande, tan poderoso, está dispuesto a morar con usted? Los dioses falsos nada pueden hacer. Los dioses de madera y metal, pero el Dios nuestro, hermano, Él puede morar con nosotros si tú lo quieres. Escuche bien, por esto el rey con ira se enojó más y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Hermanos míos, porque el diablo, hermanos, le gusta matar, a eso vino. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero hay un Dios maravilloso que dice: yo he venido a deshacerle las obras al diablo. Yo he venido es para que tengan vida y la tengan en abundancia, aleluya. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel también para matarlo, mire, y a sus compañeros para matarlos. Mi hermano, hay situaciones, déjeme decirle algo, hay cosas que nos ponen entre la espada y la pared, que nos ponen entre la vida y la muerte. Hay asuntos difíciles que ninguno de nosotros puede resolver, hermano. Cuando tratamos de resolverlos, metemos las dos de caminar. ¿Y cuántas veces hemos metido las dos de caminar porque queremos resolver el asunto? No consultamos a Dios. Daniel no cometió ese error. Estaban amenazados de muerte. Había un asunto difícil, imposible de resolver humanamente, hermano. Quizás haya un asunto imposible de resolver humanamente hoy en su vida. Yo no sé qué cosa, pero Dios lo puede resolver. Si usted decide hoy consultarlo a Él, confiar en Él, Él puede resolver su asunto. Se lo digo con toda propiedad en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba al Señor, hermano. No hay nada difícil, Él lo sabe todo. Pero Daniel hizo algo importante, porque lo iban a matar a él y a sus compañeros. Y entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, porque la sabiduría que Daniel tenía se la había dado Dios. Porque en el capítulo 1 del versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aleluya. Daniel era 10 veces más sabio que todos los astrólogos y que todos los magos. Dios nos da sabiduría. ¿Cuántos quieren esa sabiduría de Dios hoy en sus vidas? ¿Cuántos quieren la prudencia de Dios? Porque hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hermano. Y él habló con sabiduría y prudencia al capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios caldeos, a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. El Señor le da gracia a uno, hermano. Yo recuerdo
en uno de los municipios que pastoreamos había un alcalde que era bastante grosero de palabras. Y yo necesitaba el permiso. Me ha gustado predicar en los parques porque sé que da mucho resultado, mano. Y entonces, al principio pusieron muchas trabas y él trató de avergonzarme en la oficina con palabras soeces. Y entonces yo me quedé callado y dije: Dios mío, vamos a ver quién tiene más poder, si el que está en él o el que está en mí. Porque el alcalde me negó el permiso, el alcalde me salió con unas groserías y yo me fui tranquilo porque, hermanos, usted tiene un Dios y yo tengo un Dios que es el que resuelve nuestros asuntos. Usted no se ponga a pelear con esa persona, no se ponga a pelear con ese individuo. Tranquilo, hay uno que sabe resolverlos y lo resuelve bien, lo resuelve de la mejor manera. Yo le dije: mire, Dios mío, la blasfemia de este hombre, perdónale. Señor, cámbiale ese corazón impío, rompe las ataduras del demonio. Ahí, Señor, echa fuera esos demonios que hay ahí. Señor, libértalo, sálvalo. Por favor, dame la gracia, Señor, que la próxima vez que vaya me dé el permiso. Como 15 días, hermano, en la presencia de Dios. A los 15 días voy a la oficina. Y entonces cuando llegué a la oficina, me mandó a entrar y me dijo: pastor, ¿qué quiere comer? Y llamó por ahí a la secretaria y le dijo: secretaria, tráigame un tamal para el pastor. Y desayuné ese día con el alcalde y me dijo: tiene el permiso. Y hasta el día de hoy, hermano, yo fui su consejero espiritual. Y hasta el día de hoy todavía es mi amigo, me llama y me dice: venga, visíteme. Y un día que estaba en problemas muy serios, me mandó a llamar corriendo y fui a orar por él, por el alcalde. Yo le estoy diciendo estos testimonios porque yo no le estoy hablando de un Dios, hermano, imaginario, de un Dios real que cuando uno lo consulta en un asunto difícil, ciertamente Él va a responder. Aleluya, ¿cuántos creen eso? Y Él le va a responder, no importa su asunto, no importa su problema, traiga ese problema. El Señor dice: traigan a mí las cargas, traigan sus problemas, los que están cargados y trabajados, vengan a mí, vengan, que yo se los voy a resolver, yo los voy a hacer descansar. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios del cual le hablo con propiedad, aleluya. Y me mandó a llamar después como a los 8 meses, y yo voy corriendo. Y él estaba hablando con una persona importante. Y cuando yo toco la puerta, él preguntó: ¿quién es? Y le contestó la secretaria: el pastor lo necesita. Y entonces se abrió: dígale que entre. Y entré. Y le dijo al señor que estaba con él: me hace el favor y se me va que llegó el pastor. Necesito un asunto importante. Cuando antes no me quería atender, ahora, aleluya, Dios es maravilloso, hermano. Alabe lo que Él vive. Él vive, hermano. Cuando uno hermano, mire, hermano, no se pierda esta bendición de consultar a Dios, hermano. Yo sé que cualquiera de nosotros puede estar pasando por un asunto difícil, quizás una enfermedad. Venga de rodillas, dígale: Señor, revélame de dónde viene esta enfermedad, Padre. Tú sabes cuál es el origen de esta enfermedad. Pero no solo me digas cuál es el origen, sino que desbarátala. Si es una obra del demonio que me quiere enfermar, pues desbarátala, Dios mío, sáname ahora. Quiero ver tu gloria y tu poder. Y empecé a orar por él: Padre, ayúdalo, bendícelo. Y entonces, cuando el hombre vio que estaba orando así, llegó y se me acercó y me agarró la mano y me dijo: no, así no, pastor, así no. Me agarró la mano y se la llevó a su cabeza y me dijo: así, pastor, mira, así. Ministreme, por favor, que tengo un problema grave. Ministreme, por favor, pastor, ministreme. Mi hermano, y empecé a ministrarle. Y ese hombre empezó a llorar ahí en la oficina, hermano. El alcalde de ese pueblo, hermano. En otro municipio donde llegamos a pastorear, se me levantó el secretario de gobierno. Y el alcalde que había prometido en campaña que me iba a dar el permiso, no me lo dio.
Y yo dije, otra vez el diablo por aquí. Vamos a ver quién es el que tiene más poder. Aleluya. Tranquilo, yo tengo quien me defienda. Alabado sea el Señor. Me fui a la presencia del Señor a consultarle y dije, Señor, mira, yo soy un hombre de palabra porque me has hecho un hombre de palabra. Y este alcalde prometió que me daría el permiso y ahora no quiere. Y el secretario de gobierno se me enojó y me insultó. Pero Señor, vamos a ver quién es el que tiene el poder. Ayúdame. Empecé a orar, hermano. Como a los 15 días volví. Le dije, alcalde, vengo por el permiso. Me mandó por el secretario. Dije, secretario, vengo por el permiso. Me dijo, sí, le vamos a dar un permiso, pero para que predique cada mes. Y le vamos a dar media hora. Y dije, no importa, tranquilo. Pero yo seguí orando. Señor, sigue tratando. Yo no quiero media hora, yo quiero 1 o 2 horas. O tiempo libre para predicar la palabra en el parque. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando un día el Señor me lo puso, estaba por las calles evangelizando. Cuando un día íbamos por allá en un barrio, hermanos, que yo ni conocía. Cuando yo veo que viene el hombre caminando rapidito, yo dije, ese parece el secretario de gobierno. Y él es, espera y verá. Yo me le fui al encuentro y le dije, ¿cómo está, secretario? Lo bendiga. Y me dijo, pastor, lo estaba buscando, pastor. Y me dijo, mire, pastor, allá en ese barrio hay unas bandas delincuenciales. Vaya, predica aquí, que está en mi barrio. Predica aquí y se va y predica allá. Y tiene el permiso para que predique en el parque cuando quiera. Ese es el Dios que no hay asunto difícil que no pueda resolver. Si usted en esta mañana ha venido con un asunto difícil, no se preocupe. El Dios omnisciente, Él sabe, conoce tu problema. Conoce cómo está tu corazón angustiado. Quizás te encuentras triste, turbado, porque te han dado un mal dictamen médico. Te han dicho, es que tu enfermedad no tiene cura. Yo quiero decirle en esta mañana, sí tiene cura en las manos del Señor. Porque hasta el más impío cuando clama a Dios, Dios lo oye. ¿Cuántos lo creen? Yo le voy a mostrar por la palabra que había un hombre impío, hermanos. Había un hombre impío, pero ¿sabe qué pasó? Bendito el nombre del Señor. Ese hombre impío se llamaba Acab y estaba enfermo, hermano. Enfermo de muerte, alabado sea el Señor. Había sentencia de muerte para Acab. Y vamos a mirar qué pasó. El Señor le dijo al profeta, ¿no has visto a Acab cómo se ha humillado delante de mí? Primera de Reyes 21:29. Y el Señor escuchó a Acab y lo sanó, hermanos. Y déjeme decirle, Acab era un rey impío. Y en esta mañana, si usted desea humillarse, no ante mí, ante el Señor, Dios puede hacer algo con usted. Dios puede hacer algo con ese asunto difícil de resolver humanamente. Si quiere, mire la pantalla. Dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y el profeta fue y le dio la razón a Acab. ¿Ve? Y Acab vivió. No murió en ese tiempo. Después murió, pero en ese tiempo que se humilló, Dios le dio la oportunidad de salvarse. Escuche bien, David consultó a Dios en un asunto difícil. Porque hay que consultar a Dios al que tiene la omnisciencia. Al que me puede decir qué debo de hacer. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cuándo debo de hacerlo? ¿En qué tiempo? Porque a veces Dios me dice, lo voy a hacer, mi hijo, espérame. Pero yo no espero como Abraham. Dios le dijo a Abraham, voy a darte un hijo. Le voy a dar un hijo a Sara. Él se los había dicho. Pero pasaron 10 años y nada que Sara se embarazaba. Y sabe una cosa, Sara se desesperó.
Y entonces Sara le dijo a Abraham: Abraham, ahí está mi sierva Agar. Yo quiero tener un hijo, mas cuando sea de ella, Dios dijo que me iba a dar un hijo, seguramente es de Agar. Llégate a mi sierva Agar. Y Abraham a regañadientes se llegó a la sierva de Abraham. Abraham no quería mucho. Yo creo que Sara no había terminado de hablar cuando ya la llevaba para la pieza, hermano. Nosotros queremos resolver un problema que solo Dios puede resolver. Queremos darle la manito a Dios cuando Dios no necesita su ayuda. Nosotros somos los que necesitamos su ayuda. Y ese no era el hijo que Dios le quería dar, pero le dio un hijo. ¿Pero era la voluntad de Dios? No. Fue la voluntad de Sara, su mujer. Y después andaba por allá chillando Sara. Lo metió en un problema y después andaba chillando. Porque a veces nos metemos en problemas y andamos chillando y queremos culpar a Dios. ¿Se da cuenta? Hay que saber que Dios es omnisciente, hermano. Y si Él te ha dicho, si Él te ha prometido, Él lo hará. Pero luego le dio su hijo, hermanos. Y su hijo fue una bendición, Isaac. Pero Ismael hasta el día de hoy sigue poniendo problemas, que son los árabes. La descendencia de los árabes sigue todavía poniendo problemas. Vamos a mirar también, hermano, que David consultó a Dios. Y voy a terminar con esto, porque usted hoy debe poner la confianza en el Dios omnisciente. Saber que el Dios omnisciente lo sabe todo. Conoce tu vida hoy, conoce tu vida mañana, dentro de un año, dentro de 10 años. Él sabe lo que va a pasar con nosotros. No te preocupes, no te dejes turbar del enemigo. El Señor te dice: no te preocupes qué comer hoy, o qué beber, o qué vestir. No te preocupes, mira las aves del cielo, yo las alimento a ellas. Ellas no siembran ni recogen en granero. Mira los lirios del campo, ellos no se visten solos, yo los visto a ellos. Y como vestía Salomón, visto mejor esos lirios. No te preocupes, que yo también te visto, yo también te alimento. Yo soy tu Dios, tu proveedor. Pero a veces nosotros no conocemos la omnisciencia de Dios. Creemos que Él no sabe, creemos que Él no puede, y entonces queremos nosotros resolver el problema a nuestra manera. ¿Cuántos quieren hoy decidir dejar esos problemas en las manos del Señor? Primer libro de Samuel 38. Vamos a mirar una conversación de David con Dios. Dios quiere hoy que usted venga y lo consulte acerca de ese asunto difícil de resolver. Hemos hablado de algunos asuntos difíciles. Sara era una mujer de 100 años, 90 años, estéril. Era imposible que tuviera hijos, pero Dios le resolvió su problema. Amén. Dios le resolvió su problema. David tenía un problema serio. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Primera pregunta: Señor, ¿los perseguiré? Dime si me puedo mover de aquí para la batalla, para la guerra. Y David era un guerrero, pero no confió en su fuerza ni en sus capacidades. Qué lindo poder confiar, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que da las fuerzas, de aquel que es el poder. Y él le dijo: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Segunda pregunta: ¿los podré alcanzar? ¿Dónde irán? ¿Dónde se habrán metido? No sabía para dónde habían cogido, hermano. Se habían llevado a su familia, se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, se los llevaron presos, cautivos, y ellos no sabían para dónde se habían ido. Por eso David consulta a Dios. Eso es confianza en Dios.
Eso es tener comunión y amistad con Dios. Cuando usted tiene confianza y comunión con Dios, usted no actúa a la loca. Usted no va a actuar a la ligera. En cualquier asunto de su vida, usted va a venir a consultar a Dios. Usted va a ir a preguntarle a Dios. Me quiero ir del municipio porque me hicieron unas ofertas muy grandes, muy bonitas, y voy a ganar mucho dinero. Consulte a Dios. ¿Cuántas personas se han ido de Colombia para México y allá mueren? Allá las someten a la prostitución porque les ofrecieron pajaritos en el aire. Consultar a Dios es importantísimo. David lo hizo. Y Dios le respondió, porque si hay algo, hermano, es que a Dios le gusta responder cuando ve que nosotros le consultamos. Usted no se quedará sin respuesta, Dios le va a dar respuesta. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Qué respuesta tan gloriosa, ¿verdad? Y de cierto librarás a los cautivos. Y David fue, los alcanzó, los encontró, Dios le puso los medios, recuperó su familia y antes se trajo el botín que ellos le habían robado y otros más. Consultar a Dios vale la pena, mis hermanos. Él conoce nuestra vida, conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro. ¿Y cuántos quieren poner hoy, el día de mañana, en las manos del Señor? ¿Cuántos quieren hoy empezar a depender de esa omnisciencia de Dios? Habrán cosas en esta vida que no podremos resolver nosotros, pero si tú te acercas a Él, Él lo va a resolver. Ese asunto que parece tan difícil, para Dios no hay nada difícil. Dios lo sabe todo, hermanos. Dios lo ve todo, mis hermanos. Pero que Dios vea, hermanos, que nosotros nos acercamos a Él con un corazón humilde, con un corazón constrito y humillado. Dios es ciertamente Dios de misericordia, que quiere que nosotros aprendamos a confiar en su omnisciencia. Si usted mira allí, hermano, yo mientras tanto quiero invitarlo a ponerse de pie. Hay una palabra del Señor para generar confianza en su vida. Incline su cabeza y hable con Dios y dile a Dios, yo quiero confiar en tu omnisciencia. Sé que tú sabes todo de mí. Sabes lo que va a pasar mañana. Sabes lo que va a pasar con mi vida cuando tenga 20, cuando tenga 30, 40, 50. Tú lo conoces todo, Dios mío. Si hay alguien